a un creador que ha construido su carrera a pulso fino, sin academias ni alfombras, solo con talento, obsesión por el trazo y una fe inquebrantable en el dibujo como camino, lo recibimos en esta emisión de Confluencia. Él ha visto su obra viajar por medio mundo mientras se ha mantenido dibujando desde esta provincia del universo con la misma humildad del primer día. A su obra nos acercamos hoy, es por eso que nuestro colectivo cultural recibe ya con muchísimo placer en el set al artista visual holguinero Óscar García. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí. Gracias, Óscar, por llegar a Confluencia. Hace un buen tiempo ya que planificábamos tenerte en el set, hoy se hace realidad, así que vamos a aprovechar estos cerca de 27 minutos para conversar sobre esa trayectoria de la cual ya yo daba algunas pinceladas. Quiero que hagamos primero, Óscar, un viaje hacia la génesis de esa pasión. ¿En qué momento llega el dibujo a la vida de Óscar? ¿En qué momento llega Óscar al dibujo? ¿Cómo ocurre el nacimiento de esta relación? Bueno, como casi todo artista, desde muy pequeño, yo solía en las clases estar dibujando, haciendo caricaturas y pasarme casi todo el tiempo dibujando. No fue hasta el 95 en donde fui a la Casa de la Cultura y en un curso que impartía la profesora Margarita noté que eso era lo que más me gustaba a mí, el dibujo, pero participar en eventos sobre todo. Entonces estuve unos meses con ella ahí y ya el roce con otros niños y la misma galería que me permitió exponer los dibujos, ya iba cogiendo lo que me gustaría hacer en un futuro. Tú mencionabas, por ejemplo, a Óscar Margarita. Quiero preguntarte, de esos años iniciales de tu formación, ¿a qué otros profesores o profesoras recuerdas porque hayan marcado el discurso que construyes aún a día de hoy? Bueno, se fue en el 95, pero no fue hasta el año 98 en donde entré en la academia del profesor Gamayo, precisamente en el taller Aurimia, en donde en el año 2001 tuve la oportunidad de hacer mi primera muestra colectiva, pero mi primera muestra en la Casa de la Cultura. Al año siguiente en la Galería Holguín hice mi segunda y ahí hasta la fecha he estado activo. Yo quiero, Óscar, que busquemos un poco el tema de referentes. ¿Cuáles eran los que tenía aquel artista visual en el momento de sus inicios dentro de este camino y cuáles los que se han modificado y han llegado a día de hoy? Sí, no, obviar a Cosme es imposible porque es un paradigma para todos los artistas de Holguín, ¿no? Así es. El mismo profesor Gamayo, Ernesto Blanco San Ciprián, otro gran artista, que se hizo muy amigo mío y me daba muchos consejos. El hombre es una enciclopedia viva. Y internacionalmente me gusta mucho a R. Giger, el creador de Alien, el cual ha influido mucho porque es un dibujo que me llama mucho la atención, el surrealismo oscuro. Tamara de Lempica, una maestra del Art Deco, ha influido también mucho en mis obras. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes de varios de tus dibujos, Óscar, y no podemos evitar notar esa preponderancia, ese protagonismo de la figura humana, que creo que ha sido uno de los leitmotiv de tu obra, por así decirlo. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a día de hoy sigue siendo la figura humana tu principal recurso expresivo? Aparte que me llama mucho la atención toda la emoción que se puede captar con el ser humano, ¿no? Se dice en las academias y todo eso que lo más difícil es la figura humana. Entonces lo mío siempre fue el dibujo y yo me preocupé más exactamente por la figura humana que por otra. El paisaje casi es un complementario de mi obra. He hecho bodegones y otras cosas, pero es como ejercicio más bien que porque me gusto propio. Veíamos también en esas imágenes ese toque surrealista, cómo se entremezclan la figura y el fondo. Yo te pregunto, ¿llegó el surrealismo a tu obra? ¿Llegas a plasmarlo en ella por gusto o por necesidad? ¿Cómo ocurre? No, porque me llamó mucho la atención, creo que fue una primera vez en una exposición que tuve que vi un tríptico de Cosme. Entonces todo ese paisaje, toda esa fantasía que él lograba captar ahí en el lienzo, yo quería más o menos acercarme. Entonces siempre el surrealismo me ha llamado, sobre todo el surrealismo figurativo. Ahora le he incorporado las nuevas tendencias estéticas y eso, pero es como para no estancarme en lo que es el proceso creativo. En estos años, Óscar, de creación, tú realmente no has parado de hacerlo. Revisaba tus redes sociales y podía comprobar cuán prolífico eres. Y por esto quiero preguntarte, ¿tú eres de esos artistas que trabaja cuando le llega la inspiración, que tiene que esperar por algún momento específico ideal para crear, o eres de los que se sienta disciplinadamente día tras día a dibujar? Sí, es diario la interacción, ¿no? Porque no puedo parar, ya sea para exponer o para mantenerme también. Porque yo he tenido, como yo no pasé academia, he pasado por varios trabajos, ¿no? No siempre las artes ha sido sustentable. Entonces también el hecho de no haber pasado la academia, tengo que esforzarme mucho más para el dominio de la técnica como tal.
¿Te arrepientes alguna vez de no haber cursado los estudios en la academia? No, no es arrepentirme, pero sí, todo artista que no pasa la academia pasa el doble de trabajo. Pasa el doble de trabajo porque los eventos como que se le hace un poco menos Cierto. accesible. Yo me pasé mucho tiempo, de hecho yo hice un escrito en las redes sociales que era algo de las pistas del relleno. Era cuando se caían los grandes artistas, buscaban a uno para llenar ese espacio. Y así estuve durante bastante tiempo, hasta que ya pude incorporarme a notoriedad en la palestra. Pero te pregunto, ¿has visto desde esa perspectiva de artista autodidacta alguna ventaja? ¿Crees que la tiene? Más que profesional, personal, porque me ha fortalecido las ganas de seguir trabajando y de no caer en el que no podré, sino más bien son obstáculos que no te permiten acomodarte, sino seguir buscando nuevas metas. Exacto. Tú has dicho, Oscar, en varias ocasiones que tu obra recorre un largo camino de aprendizaje. Te preguntamos ahora, ¿ya encontró Oscar García su estilo definitivo o estás aún construyéndolo? No, el aprendizaje nunca va a terminar como tal, ¿no? Pero sí el estilo ya uno lo encuentra ya después de tanto fogueo en exposiciones, en eventos. Lo que sí uno le va sumando nuevos elementos para enriquecer la obra, pero ya el estilo sí ya está plasmado ya. Hemos visto, Oscar, también durante ese recorrido por redes sociales, disfrutando de tus obras, la preponderancia, el protagonismo, lo repetitivo de las series. Yo te pregunto, ¿qué importancia tienen para ti como creador desde el punto de vista del concepto artístico? Mi manera de trabajar es un poco ortodoxa, porque yo, por ejemplo, se me ocurre una idea y la plasmo y hago una serie. Quizás no tenga mucho que ver con la continuidad de la próxima obra, por eso la voy trabajando en serie. Cuando tenga ganas de trabajar esta obra, la retomo y así. No es muy aconsejable, pero sí me ha funcionado. A ti te ha funcionado una especie de carpetas que vas colocando, hoy vas a crear para esta serie, hoy para esta otra. Yo hablaba, Oscar, de cómo tu obra, lo decía en la presentación del programa, ha viajado por medio mundo mientras tú dibujas desde la ciudad cubana de Los Parques, y quiero que aprovechemos ahora mismo para contar un poco sobre esto. Aquí desde Holguín no hemos tenido la posibilidad de disfrutar tu obra en galerías tanto como quisiéramos, sin embargo, en varias ciudades del mundo sí se ha podido visualizar la obra de un creador holguinero. ¿Hasta qué ciudades ha llegado los dibujos de Oscar García? Bueno, gracias a las redes sociales, los eventos virtuales también me han servido de mucho. He puesto en Colombia, Venezuela, los Estados Unidos, Italia, Alemania. Ya físico, sí he tenido la oportunidad de Argentina, España, los Estados Unidos, Alemania y Panamá. Estamos hablando, Oscar, de varias muestras personales y también colectivas, o sea que tu obra ha dialogado en contextos con obras de otros creadores, ¿verdad? Sí. Este 2025 tuvimos la feliz noticia de que Holguín pudiera recibir tu obra en un espacio galérico. Me gustaría que viajáramos ahora en el tiempo, a ese primer semestre del año, y que nos cuentes sobre la experiencia de exponer en Galería Holguín, una de las más importantes del sistema del Centro Provincial de Arte de la ciudad. Bueno, desde el 2002, que fue mi primera exposición, yo me he mantenido siempre activo. La he tomado como mi casa, porque es una de las galerías que más me ha apoyado. Amén de los diferentes directores que hayan pasado por ahí, siempre me han brindado su casa para yo. He participado en muchos eventos, catedrales de hormigas, ¿cómo se llama? El Angelote, y el salón de verano que fue recientemente ahora, que está ahora expuesta en una de mis piezas, está en el salón de verano. Hacía referencia al Angelote, es el premio de este Salón Municipal de Artes Visuales que convoca cada año la Galería Holguín precisamente, y del cual resultaste ganador el año pasado, en el 2024. Yo te pregunto, Oscar, los premios nunca pasan desapercibidos, por supuesto, para ningún creador. ¿Fue este Angelote que conquistaste una especie de parteaguas en tu carrera? ¿Marcó un antes y un después? ¿Influyó en algo de tu creación? Sí, mucho. Hubo un cambio abismal porque pese a que yo siempre me he mantenido activo, poca gente conocía, a no ser del medio, poca gente conocía mi obra. De hecho, yo estuve en A Buen Tiempo y no me conocían ni la trayectoria. Yo me he mantenido activo, soy uno de los artistas holguineros que más activo se mantiene poniendo en todos los eventos, porque como te dije, mi forma no es ortodoxa trabajar, y yo me manejo, depende al evento que haya. He trabajado en salones religiosos de la ciudad, en Santiago también. En homenaje a Come Provenza también participé. Es decir, que mi obra se mueve, depende del momento.
Claro, y es innegable, Oscar, el papel que tienen los salones en cuanto a la difusión de los artistas de la ciudad. Creo que esa experiencia de dialogar además con la obra de otros creadores es invaluable y nos alegra muchísimo que el Angelote haya propiciado eso para tu carrera. Yo te propongo, Oscar, ahora hacer una pausa en la conversación. Vamos a disfrutar de la literatura en confluencia en otro de los segmentos más gustados de nuestro espacio y enseguida estamos de vuelta. Café literario. Jueves, en la sede del Comité Provincial de la Unión. Para acercarnos a la literatura desde Confluencia siempre buscamos beber de ese pozo al cual nos acerca nuestro buen amigo, el hombre multitareas, como yo le digo, ese profe al que tanto admiro, el escritor, traductor y muchísimas cosas más. Holguinero Manuel García Verdesia, bienvenido una vez más al espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Algo que quizás nuestros televidentes no saben es la pasión que tiene García Verdesia como hombre al que le gusta reconocer el valor de la obra de otros. Yo cada vez que lo convoco para llegar hasta el programa del cual es un miembro imprescindible, quiero homenajear a otros y hoy no resulta de manera diferente, ¿verdad, profe? Honrar, honra, decía Martín. Así es. Y yo lo cumplo. Bueno, en el día de ayer la feligresía literaria, digamos, de Cuba estuvo conmemorando los que serían 90 años de vida de uno de los autores fundamentales de las letras cubanas del siglo XX. Me refiero a Antón Arrufat, un gran amigo de esta tierra, nos visitó muchas veces, presentamos sus libros aquí y ayudó mucho a los escritores holguineros. Antón Arrufat, que nació precisamente un 14 de agosto en 1935 en Santiago de Cuba, de una extraña ascendencia de catalanes y libaneses por parte del abuelo materno. Estudió en Santiago de Cuba, en el Colegio Dolores, y a los 11 años ya los padres se mudaron hacia La Habana y allí hizo estudios secundarios, de bachillerato, comenzó la universidad, que la dejó, la volvió a tomar y la terminó ya después en los años 70, que hizo la licenciatura en filología. Antón es una figura que dedicó su vida a las letras. Él toda la vida, sus labores y su dedicación fue las letras. En los años 50 trabajó, es la generación en la cual él se incluye, trabajó en la famosa revista Ciclón de José Rodríguez Feo. Allí publicó muchos trabajos, publicó una pieza teatral, ya en los años 50, después estuvo por Estados Unidos hacia fines de los 50, se radicó por allá, trabajó en los años ya 59, con el triunfo de la Revolución regresa y se incorpora a las tareas de fundar nuevas revistas, como fue el semanario Lunes de Revolución, uno de los semanarios más significativos porque pusieron la literatura mundial al contacto con el pueblo de Cuba en esos momentos. Y además fundó la revista Casa de las Américas, en la cual trabajó por mucho tiempo. Después colaboró con la revista La Gaceta de Cuba de la UNEAC y con la revista Unión. Y comenzó a publicar distintos trabajos porque él era un escritor multigenérico. Él transitó por todos los géneros de la literatura con eficacia y con notabilidad. Antón, pues ya en esos momentos empieza su carrera dramatúrgica básicamente con aquella pieza El Vivo al Pollo que le ganó un reconocimiento y ahí estaba un poco la picaresca del cubano activa en esa obra. Después va a presentar Los Siete contra Tebas, que lamentablemente tuvo una lectura, yo diría, injusta, que promovió una declaración contra la obra, promovió casi ofensivo contra la persona de él y lo limitaron en algunas cosas. Felizmente eso después se reparó y él
fue reconocido debidamente. Bueno, en el año 2000 se le entregó el Premio Nacional de Literatura, además de otros premios, porque él tuvo menciones en el Premio Casa de las Américas con libros de teatro y de poesía. Pero Antón tuvo una obra muy significativa, una poesía que en libros como La huella en la arena o Repaso final y otro, o este hermosísimo libro, Lirios sobre un fondo de espadas, que comparte, fíjense qué curioso, un hombre que está preocupado por el amor, la muerte, la vida, y sin embargo aquí del lenguaje coloquial va a pasar un lenguaje muy elaborado, y precisamente sobre todo sus novelas, La noche de la fiesta, que fue una de las novelas favoritas, que yo tuve el privilegio que él me pidiera su presentación, y ahí la tengo, que es la novela de la nocturnidad, de la vida, de la conversación y la amistad en La Habana. Pero su obra es una obra muy interesante, tanto en la cuentística, en la ensayística, en la dramaturgia, y creo que es justo que el programa nuestro, desde aquí, eleve su voz para recordar que un día como ayer le nació uno de los grandes y notables escritores a este país. Seguro que sí, profe. Revisitar su obra más en días festivos que hubieran sido para él, como su cumpleaños, creo que más que un placer es sobre todo un deber. Así que desde Confluencia siempre tendremos abiertas las puertas para reconocer la obra de grandes como Arrufat. Muchísimas gracias, profe García Verdesia, por llegar una vez más al espacio. Lo esperamos el próximo mes para seguir disfrutando del post. Gracias a usted. Usted siga con nosotros. Sobre la obra del dibujante holguinero Óscar García continuamos el diálogo en esta emisión de Confluencia, en la cual además nos hemos propuesto recorrer un poco sus inquietudes creativas. Yo le doy la bienvenida una vez más en el set y doy continuidad a ese diálogo, Óscar, que pausamos justo cuando hablábamos sobre esos viajes que ha realizado hasta ahora tu obra. Tú me mencionabas esas ciudades hasta las que han llegado tus dibujos, y yo quiero preguntarte, ¿ha habido una de esas muestras que haya sido para ti más especial que otra, alguna que de manera particular te hubiera gustado acompañar? Sí, recientemente en el Milán del Gandhi, en la mano hispana, fue un evento donde se reunieron muchos artistas de varias nacionalidades, pero muchos latinos, porque el nombre lo dice, ¿no? Y tenía mucho que ver la obra también en función a la que yo presenté al evento como tal. Mientras se desarrolla esta entrevista, tú sigues preparándote para otra de esas muestras que viajará fuera del contexto cubano, ¿verdad? Coméntanos un poco al respecto. Sí, ahora todavía tengo que ajustar la fecha, pero ya estoy preparando una nueva en el Hotel Hilton, una virtual en la Universidad de San Tomás, y estoy cocinando una ahí en Colombia, a ver si se me da también. Ojalá que sí. Óscar, sobre tu obra se ha publicado en revistas y otros lugares importantes tales como Orbe, Bicicleta de Papel, Global Art o International Face Magazine. Yo te pregunto, ¿qué impacto crees que han tenido esas publicaciones en la difusión de tu labor creativa? Sobre todo la Orbe fue una edición que fue la primera que yo participé. Trabajé mucho lo que es la cultura mexicana, sus catrinas, sus perros cholos, y tuvo muy buena aceptación. De hecho, una de esas piezas hace 2 años ganó una mención en la Iberoamericana virtual de aquí, celebrada por el Centro de Arte. Qué bien. Nosotros hablábamos hace unos instantes, Óscar, de tu presencia en redes sociales. Sé que tú, como quizás no tantos creadores, le das una atención muy particular a la difusión de tu obra en esas plataformas. Y quiero preguntarte por qué. ¿En qué momento decidiste que Instagram, que Facebook serían tus galerías personales? Siguiendo muchos artistas que ya tenían cierto bagaje en lo que es las redes sociales, entonces te daban tutoriales. Yo siempre me propuse hacer las redes sociales como una galería virtual. Ya poco a poco le fui incorporando los videos, yo mismo me produzco los promos, los carteles, y vi que era una puerta muy accesible y que llegaba a muchas personas. Poco a poco entonces ya de ahí surgieron muchas exposiciones que hoy se están consolidando en el extranjero. Imagino que te haya permitido también pues socializar tu obra para la venta, que es igual de importante
que su promoción en el contexto artístico, y justo sobre esto te quería preguntar ahora, Oscar, ¿cómo manejas tú ese equilibrio entre producir tu obra y venderla, pero sin traicionarte artísticamente? Sí, para nadie es un secreto que el artista hace una obra para galería y otra para souvenir Claro. o evento en la playa y eso. Yo simplemente las obras para la playa no las firmo, pongo las iniciales, porque no tiene nada que ver con mi forma de mi visión del arte, ¿no? Sino para simplemente tener un dinero que te da para sustentarte. A mí me gustaría, Oscar, que hiciéramos un apartado para hablar específicamente sobre el dibujo como discurso de resistencia. Tú lo has sostenido a día de hoy. Yo te preguntaba en un diálogo previo si habías experimentado en otras manifestaciones y salía a relucir esa pasión, ya lo decía yo, esa obsesión por el trazo. Y te pregunto, ¿por qué? ¿En cuánto crees que es superior el discurso de un dibujante, quizás si así lo consideras, al de otras disciplinas dentro del campo de las artes visuales? Eso se palpa en los salones, en diversos eventos. Casi siempre vas a ver un cuadro realizado al óleo o al acrílico. Pocas veces el dibujo cumple una función como tal, a no ser un boceto y esas cosas, pero se le ha maltratado, digo yo, en mi opinión muy personal, mucho tiempo se ha aislado el dibujo, que es la base de todo. Si un artista no sabe dibujar, se dedique, no sé, a arte abstracto, otras cosas. Entonces eso viene mucho también del profesor Gamaya, que me inculcó la limpieza del dibujo, los trazos y la plumilla, que es una de las técnicas que menos frecuentes se ve en las galerías, pero que más me llama la atención. Y es difícil comercializarla porque casi todo el mundo se va con un gran cuadro que tenga colores vivos y esas cosas, Claro. pero no un buen dibujo. Y en ese sentido, Oscar, yo te pregunto ahora, ¿qué posibilidades formativas reales tienen los dibujantes en Holguín, por ejemplo? Quizás me lo puedas circunscribir al contexto local o un poco más allá del contexto nacional. Es decir, una persona que inicia como ese Oscar de hace alrededor de 20 años, ¿qué oportunidades tiene para desarrollarse en el ámbito del dibujo? Yo, en mi etapa voy a decir estudiante porque era la etapa de estudiante, pero no de academia. Yo Claro. iba mucho a la biblioteca y buscaba a los artistas que yo sentía que me iban a aportar en el dibujo. Eh, César, el chileno, un hiperrealista, yo siempre seguía sus libros. El mismo Cosme, yo siempre veía las exposiciones, asistía y tomaba nota. Y eso es lo que yo sentía que quería seguir más adelante, ¿no? Y a incorporarle otras cosas, eso va en el proceso, pero el dibujo siempre ha sido la obsesión mía. De hecho, tuve la oportunidad también en el 2001 de hacer una serie de ilustraciones para un poemario. Luego participé en una revista infantil donde presenté una ilustración también, porque la ilustración es algo que me llama mucho también la Qué bien. atención. Hemos estado hablando, Oscar, de una trayectoria difícil, de un éxito conquistado a pulso, y en ese sentido yo te pregunto, ¿te consideras un artista quizás afortunado o un artista resistente o un poco de ambos? Sí, es algo de ambos, ¿no? Resistente sí, porque como te mencionaba anteriormente, ha sido muy difícil participar en los eventos, que ya te tomen con más seriedad, ¿no? Y pasé muchos años en sombra, como se dice, aunque siempre activo. Pero ya después del premio, ahí tiene la relevancia del premio, te abre puertas. Claro. Y ya se habla de otra manera sobre el artista. Claro, siempre es un parteaguas, es una manera innegable de validación. Tú rememorabas hace solo unos minutos, Oscar, aquellos inicios, y yo te pregunto, si hoy tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo, quizás personal, quizás artístico, o de ambos, a ese Oscar que inició su camino en el dibujo hace más de 20 años, ¿qué le dirías? No, es que las cosas suceden por algo, ¿no? Yo nunca me pongo a pensar en lo que podría haber sido, sino en hacerlo mejor cada día. Y te digo, el no pasar la academia lo que me hizo fue preocuparme más porque fueran mejores las cosas. Quizás si haya pasado la academia hubiera sido uno de esos tantos artistas que no terminan en su carrera, sino se van por otros oficios. Entonces yo soy un estudioso de todos los días, de las redes sociales, veo las nuevas tendencias, me mantengo siempre actualizado para que el discurso se mantenga lo más fresco posible. Qué bien. Dentro de las artes visuales, Oscar, ¿hay algún sueño que aún esté rondando tu cabeza, que te inquiete y que no has concretado, pero estás dispuesto a trabajar por él? No, así te digo, seguir superándome. El audiovisual me llama mucho la atención también. Ya yo he hecho varios videos, no solo de mi obra, sino también de proyectos a los que pertenezco, como el Yeti Holguín y el colectivo Vallado, con el cual desde el
2015 pertenezco al colectivo de la Casa de la Cultura. O sea que probablemente en el futuro podemos esperar incursiones un poco más profundas de Óscar García en el audiovisual, ¿podría ser? Sí, puede ser. Ahora mismo estás preparándote también para otra muestra que llegará hasta el espacio galérico principal de Holguín, que es el Centro Provincial de Artes Plásticas. Me gustaría que me comentes un poco sobre el concepto detrás de esta muestra y sobre los preparativos en los que te encuentras inmerso ahora mismo. Sí, esa va a ser para el 3 de diciembre, es mi segunda personal del año. La primera fue en febrero en la Galería Holguín. Se llamaba el Encuentro de los Trazos. Este es el lenguaje de la forma. Y todo el título juega en nombre a las obras que pienso presentar, que son muchos dibujos en su gran mayoría, pero incluso sí le agrego los acrílicos, los óleos, cosas que no hice en la primera, por eso quiero diferenciarla y le puse el encuentro de las formas. ¿Tenemos, Óscar, ya confirmación de un número aproximado de obras que presentarás para la muestra? En la primera presenté 37, este espacio es más amplio, yo creo que tengo que consultarlo con la curadora y el montador, ¿no? Pero creo que superen cerca de las 50 piezas. Estamos hablando de un número importante de obras, las estaremos disfrutando, lo decías tú, en el último mes del año en el Centro Provincial de Artes Plásticas. Estoy segura de que cuando se acerque un poco más la fecha, pues podremos recibirte una vez más a ti junto a personas, trabajadores del centro para confirmarnos detalles. Por hoy, Óscar, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sobre todo tu dedicación a las artes visuales. Te deseamos muchísimo éxito en este camino que desde tu filosofía aún continúa en constante crecimiento. Gracias una vez más por llegar a Confluencia. Te despedimos solo por ahora y nos despedimos también ustedes de amigos, pero solo hasta el próximo viernes. Regresamos puntuales a las 4:30 de la tarde por la señal de Telecristal. Hasta entonces, que la dicha y el arte siempre nos acompañen.